Bueno, pues ha llegado el día de hacer un pequeño vídeo hablando un poco sobre Fullmetal Alchemist. Y bueno, durante estos meses, cuando algunos me comentabais, sabíais que estaba leyendo el manga y me comentabais si iba a dedicarle una reseña, una recomendación, os he dicho siempre que no, porque en principio Fullmetal es una serie muy conocida y ya sabéis que mi política es dedicarle vídeos a cosas que no sean tan populares. Pero también es cierto que el anime de 2003, el que se emitió primero, es uno de mis animes favoritos. Y me pareció interesante hacer aquí una especie de comparativa, contaros un poco lo que me ha parecido el manga y mostraros o explicaros el por qué, en lo personal, me parece más interesante. No voy a entrar incluso a decir si es mejor o peor, pero sí más interesante el anime de 2003. Así que vengo a hablaros hoy sobre por qué me gusta más el primer anime de Fullmetal Alchemist y por qué Brotherhood no es mejor. Y antes de nada tengo que decir que el manga me ha gustado, ¿vale? He disfrutado de su lectura, pero encontraba cosas que me chirriaban un poco, porque como digo, Fullmetal, el anime de 2003, es uno de mis animes favoritos. Y cuando lo vi la primera vez me quedé impresionado y me atrevería a decir que desde que vi Evangelion con 14 o 15 años, el siguiente anime que más me había impactado hasta ese momento fue Fullmetal Alchemist. Y una de las cosas que más me gustaba o que más me llamaba la atención es que, aun siendo un shonen, no era un típico shonen de pelea, ¿no? Un típico shonen de acción en el que solo había combates y no había un desarrollo interesante y una trama con giros, misterios, etc. Pero la sensación que he tenido leyendo el manga, aunque en buena parte es similar al anime, al menos hasta a ese primer anime, hasta cierto punto, la sensación que tengo es que en el manga de Fullmetal hay muchos combates e incluso muchos de ellos me parece que no son relevantes realmente para contar la historia. Perfectamente se podía haber omitido y seguir contando la trama de otra forma, pero la autora pues nos mete combates con bastante frecuencia. Quiero decir que en el anime de 2003 no hubiera peleas, pero no eran tan relevantes o no tenían tanta presencia o eran tan constantes. Aquí es que hay arcos completos que son pelea y más pelea, como si fuera prácticamente un neketsu, ¿no? de estos de toda la vida. Ese es el primer apunte, pero no me parece lo principal, ni tampoco me parece un problema. Es decir, al final que haya combates es algo normal, es algo que podemos esperar, ¿no? Solo que me ha llamado la atención que hubiera tantos y tan frecuentes. Es cierto que yo pensaba que el anime de 2003 difería del manga en un punto más avanzado y prácticamente creo que en el tomo de la edición que sacó Norma última, creo que en el tomo 3 o 4 ya se empezaban a diferenciar. Bueno, ya había, de hecho, desde el principio hay ciertos puntos que difieren, ¿no? Pero es que en el tomo 4 es cuando ya casi que se desliga una historia y otra. O sea que hay un buen trecho de historia que no se reflejó en ese anime de 2003 y un buen trecho de historia que se inventó ese anime. Pero bueno, voy a ir paso por paso y os voy a explicar también qué aspectos de ese anime de 2003 me parecen más interesantes. Por supuesto, este vídeo va a contener spoiler, así que si no has leído este manga ni has visto estos animes y piensas hacerlo, te recomiendo que no lo veas. Uno de los puntos que yo creo que más nos impresionó a todos, que más nos conmovió en su día, fue la muerte de Hughes, ¿no? Un personaje, bueno, muy simpático, querido, carismático. El problema está en que en el anime de 2003 esa muerte ocurría más o menos a la mitad, una serie de 50 y pocos capítulos, ocurría en el 26, creo, 25, 26. Y claro, ese personaje había tenido cierta presencia, habías podido cogerle cierto cariño y ver que tenía cierta importancia dentro de la historia y para el resto de personajes, ¿no? Sobre todo con Roy Mustang, eran como muy amigos. Entonces cuando murió yo recuerdo que fue un efecto de shock, ¿no? De decir, no me creo que de verdad se lo hayan cargado, ¿no? En el manga, y entiendo que en Brotherhood no lo he visto entero el anime, ¿vale? Me he visto unos cuantos capítulos por ver cómo lo habían adaptado más o menos, pero no me he visto todo el anime porque me acababa de leer el manga y no tenía ganas. Lo que sí he hecho en estos días ha sido revisionar el anime antiguo, del 2003, más o menos desde la mitad, desde donde difiere más la historia. El caso es que en el anime de 2003 ese impacto que tenía la muerte de Hughes era notable. En el manga muere en el tomo 3
y la sensación era que había muerto muy pronto, que no era un personaje realmente importante y no habías tenido tiempo de cogerle ese cariño y sentir que realmente esa muerte era un giro. Es que en el anime de 2003 era un giro importantísimo, un momento de ruptura total de la trama que como que se deslizaba, ¿no?, hacia un punto de no retorno. Y en el manga fue como, bueno, pues ha muerto. Para mí me daba la sensación de que era un personaje secundario al que se habían cargado. Sí, te da un poco te conmueve, ¿no? Un poco de ver a la niña en el entierro y esto, pero yo creo que no genera el mismo impacto que generaba en el anime de 2003. De hecho, en Brotherhood creo que muere en el capítulo 10. O sea, que una serie de 60 y tantos capítulos, esa muerte en el capítulo 10 no la veo tan relevante para la trama, ni que influya de esa forma, o sea, o que influya de una forma notoria y trascendental en los personajes. ¿Qué quiero decir con esto? En el anime, cuando más adelante, ya en la recta final, pues intentaban indagar de quién había matado realmente a Hughes y descubrían que había sido Envy y tal, tú sentías como rabia, ¿no? Y esa satisfacción de decir, vaya, esta gente han descubierto la verdad y se van a vengar, ¿no? Esa sed de venganza que tenían los personajes, la tenías tú también, porque te había dado mucha rabia esa muerte, la habías sentido mucho, ¿no? En cambio aquí, cuando en la recta final tienen ese enfrentamiento con Envy y Mustang le intenta sacar la verdad, yo sentí como que era un poco, bueno, como no sentía que ese personaje hubiera sido tan importante para estos protagonistas, ¿no? Pues no, casi que no lo veía ni a cuento. O sea, decía, bueno, ¿y ahora para qué sacan este tema, no? Después de tanto tiempo, de tantos tomos, me vuelven a recordar esto que pasó en el tomo 3. No sé, a mí no me parece que sea algo que esté bien llevado, y en cambio creo que en el anime de 2003 lo hicieron perfectamente. O sea, el personaje moría en el capítulo 25, 26, hacia mitad de la serie, y comprendías que había algo peligroso detrás de esto, que estaban dispuestos incluso a matar a personajes que eran importantes para la trama. A colación de esto, los homúnculos son los que mataron a, bueno, Envy concretamente, el que mató a Hughes, ¿no? El caso es que en el anime de 2003 los homúnculos tenían, desde mi punto de vista, mejor desarrollo, ¿no? O sea, en el manga son simples villanos, o sea, no siento en ningún momento que tengan algo que contar o que tengan más profundidad que ser simplemente, pues, a los tíos a los que hay que pegarse, que tienen poderes y habilidades, ¿no? Algunos diréis, bueno, sí, pero no desarrollan nada. O sea, cuando van a morir, sueltan alguna frase para darles una pizca de interés, como por ejemplo Envy, que Edward le dice en el manga, la envidia que tenías es que querías ser humano como nosotros y tener lo que nosotros tenemos y tal, nuestra amistad y nuestro tal. Y Envy le suelta unas lágrimas, ¿no? Pero no hay realmente un desarrollo. En cambio, en el anime de 2003, los personajes, los homúnculos, tenían mucho más interés desde mi punto de vista, porque se desarrollaba más allá de eso, ¿no? De ser unos simples villanos. Yo recuerdo que Last, en la recta final, abandona el grupo, deserta de los homúnculos, se une a Scar y tienen ahí una relación un tanto extraña, porque además, como cada homúnculo era un hombre, o sea, un ser humano que había intentado ser resucitado, solían tener un vínculo, ¿no? Y creo que Last, en el anime de 2003, era la esposa o la novia del hermano de Scar, y él tenía una relación un tanto extraña con ella. Ahora mismo, eso sí que no lo recuerdo bien, si es que a él le gustaba a ella o si por el hecho de que estuviera con su hermano él la odiaba o algo así. Pero el caso es que tenían un desarrollo y esa relación entre los dos permitía ver otra perspectiva de ese personaje, de Last. Incluso en el anime había homúnculos que eran originales. Estaba Brad, que en lugar de ser en el manga Brad es Kim Bradley, y mientras que en el anime de 2003 era un personaje original, que era un niño que
era ese hijo que la maestra Curtis falleció, ¿no? Ese bebé que falleció. Y ese personaje lo que quería era estar con su madre y lloraba y actuaba como un niño y tenía esa inocencia de eso, de lo que era, ¿no? De ser un simple niño pequeño. Incluso el personaje de Envy, que en cierto modo era bastante parecido a como lo plasman en el manga, creo que también estaba mejor desarrollado y podías verle otras caras, ¿no? No eran tan planos como son los homúnculos del manga, que básicamente son personajes a los que enfrentarse y poco más. Respecto a personajes, también hay personajes en el manga que en lo personal nunca he llegado a entenderlo ni a entender muy bien el papel que juegan, ¿no? El príncipe este de Qing, bueno, el chaval este con rasgos chinos, ¿no? Y la niña pequeña, que creo que se llamaba Mei, en el manga, pues nunca entendí qué hacían en la trama, o sea, qué aportaban. No vi en ningún momento que realmente tuvieran un papel determinante. O sea, creo que quitas a esos personajes y podría seguir la historia igual. O sea, no. Yo pensé que en algún momento iban a hacer algo que realmente iba a afectar a la historia, y con afectar no me refiero a que en un momento dado salven a uno o que en un momento dado se enfrenten a otro, no, me refiero a afectar de verdad, o sea, que iban a hacer alguna revelación sobre la Waidan esta, de la alquimia que ellos utilizaban allí, que iba a ser vital para poder avanzar en la historia, pero no, son personajes que yo creo que les pareció simpático a la autora y los metió ahí. Y como digo, no veo que aporten demasiado. Sí es cierto que en el manga hay otros personajes que obviamente como se desarrolla más la historia están mejor desarrollados o profundizados que en ese anime de 2003, ¿no? Como el padre, el Hohenheim, ¿no? No recuerdo cómo se pronunciaba el nombre, pero algo así, Hohenheim, que en el manga pues sí que es un personaje que tiene más hechura, ¿no? Está mejor construido. En el anime 2003 tampoco es que estuviera mal, pero pues no se daba tanta información de él y también es verdad que iba por otro camino, ¿no? Creo que en el anime 2003, más que decirte que era inmortal, te decían que él iba cambiando de cuerpo con las piedras filosofales que creaba, utilizando a personas que estaban vivas, ¿no? Pero el caso es que, bueno, en ese sentido sí, y algún otros personajes, por ejemplo, Risa, la ayudante mano derecha de Roy Mustang, también es un personaje más interesante en el manga que en el anime, que básicamente era un personaje secundario que ni pinchaba ni cortaba, ¿no? Pero sin duda, si hay un elemento que, desde mi punto de vista, difiere entre ese anime de 2003 y el manga, y que para mí es fundamental y la clave de por qué me gusta más el anime de 2003, es el final. Y me parece curioso porque en estos días que me he leído el manga y he revisionado el anime y tal, he estado buscando información, ¿no? Por internet un poco de qué opinaba la gente de estos cambios del final del manga con respecto a ese anime de 2003. Y me sorprende que mucha gente dicen que el principal problema que tiene el anime de 2003 es el final y que no les gusta y tal. Y a mí personalmente el final del anime de 2003 me parece mucho más interesante que el final del manga. O sea, el final del manga es que no le veo tampoco que sea un final así espectacular para la historia y bueno, no sé, es al final un enfrentamiento, hay un combate y poco más, o sea, no me dijo gran cosa. En cambio, el final del anime, de ese anime de 2003, cuando hablo del anime de 2003, ¿vale? Era mucho más interesante porque nos planteaba que Ed se sacrificaba por recuperar el cuerpo de Alphonse y esto le llevaba a nuestro mundo, o sea, al cruzar esa puerta, no recuerdo cómo llamaban a la puerta, ¿no? Pero bueno, el caso, al cruzar esa puerta que aparece tantas veces, lo que hacía era llegar a nuestro mundo y se quedaba atrapado en él porque aquí además no podía utilizar la alquimia. Y ahí empezaban a hilvanar una serie de cosas que a mí me parecían geniales. El hecho de hablarnos de la sociedad Thule, que es una sociedad que existió realmente, con un tinte, aparte de racista, supremacista y tal, también tenía un tinte esotérico y fue uno de los gérmenes de lo que vendría a ser luego el partido nazi, ¿no? Apoyaban a Hitler y demás, y algunos de los miembros muy notorios del nazismo formaban parte de la sociedad Thule, que
Bueno, digamos que entre sus historias, su leyenda y tal, cogían ciertas, bueno, eso, historia, mitología, ¿no? De ciertos autores que hablaban de una isla al norte del mundo que era como el paraíso en la tierra, algo así, ¿vale? Tampoco soy experto en el tema. Y digamos que ellos buscaban ese paraíso, ¿no? Ese lugar idílico y tal. Y aquí en el anime de 2003 te lo conectaban con el mundo de Fullmetal Alchemist, es decir, ese mundo maravilloso, ese Shambhala, que de hecho en la película El Conquistador de Shambhala trataba sobre esto básicamente. Ese mundo, ese paraíso y ese otro mundo maravilloso es el mundo de Fullmetal Alchemist, y la sociedad Tool lo que está buscando es conseguir llegar a él. Además de esto, hay un montón de cositas, de guiños históricos y de leyendas urbanas, porque una de las leyendas decía que la sociedad Tool estaba preparando un cohete, porque una de sus ideas pues era ir al espacio y tal. Y es algo que se ve en esa película, ¿no? Que están indagando con el tema de, bueno, pues eso, ¿no? Del vuelo a reacción y ese tipo de cosas. Y de hecho, Ed en la película pues decide buscar a un chaval. Además hay un montón de datos históricos de personajes reales que aparecen, ¿no? Por ejemplo, en esa película, en esa recta final, los personajes del mundo de Fullmetal suelen tener una contraparte en ese mundo, ¿no? En nuestro mundo. Y aparece Kim Bradley y Ed quiere enfrentarse a él. Y después descubre que realmente no es Kim Bradley, que es un personaje de este mundo en el que vivimos nosotros, que es Fritz Lang, el director de cine, famoso por muchas películas, pero entre ellas Metrópolis, o una que se menciona en la película del Conquistador de Shambhala, que es la que está grabando en ese momento, que es La isla del Doctor Mabuse. Y claro, todos esos detalles históricos, ese darle una vuelta de tuerca y mostrarnos que nuestro mundo y el mundo de Fullmetal estaban conectados, a mí me pareció magistral, me encantó eso, ¿no? Y ver la resolución luego en esa película de Conquistador de Shambhala me encantó. De hecho, el final del anime, claro, la gente no quedó contenta porque era un final bastante agrio, ¿no? O sea, Al recuperaba su cuerpo, pero había perdido a Ed. O sea, había ese intercambio equivalente llevado a las máximas consecuencias, ¿no? Se había ofrecido su vida porque él pudiera recuperar su cuerpo. Así que en la película del Conquistador de Shambhala pues le quisieron dar un nuevo cierre, pero ese cierre también fue un cierre agridulce, porque al final los dos hermanos conseguían reunirse. Ed y Al conseguían estar juntos, pero en nuestro mundo, no en el mundo de Fullmetal, dejando atrás a todos esos amigos y compañeros, dejando atrás a Winry que se quedaba destrozada, ¿no? En el mundo de Fullmetal. Incluso decía algo así al final de la película como: de acuerdo, Ed, ya nunca más te tendré que esperar, ¿no? Ya no te volveré a esperar nunca más, haciendo referencia pues a esas eternas esperas que ella tenía en su casa para que Ed llegara y Al llegaran sanos y salvos y bueno, repararle sus piezas y demás, ¿no? Eso pues era un final que a mí me pareció maravilloso, ¿no? Porque al final el final del manga es demasiado dulce. O sea, al final, de hecho, hasta cierto punto, en algunas cosas me parecía hasta mojigato, ¿no? El príncipe este de Shin que le dice a la niña: no te preocupes, vamos a defender también a tu familia y vamos a vivir todos en paz. A Mustang, que se compromete a recuperar su visión a cambio de traer la paz y entendimiento con el pueblo de Ishbal. Al y Ed recuperan sus cuerpos y los brazos y tal, y viven tranquilamente allí en el pueblecito. No sé, todos los personajes acababan como demasiado happy ending, ¿no? Y se acaba con el mal y todos somos felices y comemos perdices. Mientras que en ese anime de 2003 la cosa era, bueno, ha acabado bien, pero no tan bien, no tan perfecto, porque las cosas no suelen ser perfectas. Y eso es una de las cosas que más he echado en falta, ¿no? Esa conexión con nuestro mundo, con esos guiños a la historia, a la Segunda Guerra Mundial,
y a sus inicios, a esos personajes históricos, y luego ese final que no sea un final tan, pues eso, no tan, no sé, me parece un final demasiado inocente, me parece un final muy de shonen, además de shonen bastante facilón en cuanto a resolución de la historia, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera más drama, que hubiera, pues yo que sé, que hubiera muerto algún personaje importante, no los que mueren, que son el viejo este de Shin, que tal, y el que ayudaba a la coronel o la comandante Armstrong. O sea, no hay realmente unas muertes que sean que te impresionen, ¿no? Que tú digas, joder, tío, acaba la historia, pero al final este personaje pues acabó muriendo y vaya faena, tal. No, acabó todo demasiado bien para mi gusto. Bueno, estos básicamente son los puntos por los que el anime de 2003 a mí me pareció más interesante que el propio manga. Esto no quiere decir que el manga sea malo ni mucho menos, ¿eh? Os recomiendo que lo leáis, que es un manga interesante, es divertido de leer, pero quizás hay que tenerlo en cuenta. Yo ya venía de haber visto ese anime de 2003 y que además ese anime es uno de mis animes favoritos. Entonces, quizás eso también contribuye a que no me parezca tan sorprendente esta historia, ¿no? O quizás también me la habían vendido tanto como, buah, es que si te gustó el de 2003 tienes que verte Brotherhood o te tienes que leer el manga porque esa es la historia original y hay un montón de cosas que no se han contado en el anime de 2003 y el final es diferente y tal. Y cuando me lo he encontrado, pues sí, obviamente hay muchas cosas que no se contaron en el anime de 2003, pero es que personalmente creo que muchas de esas cosas tampoco son tan relevantes y que aporten tanto a la historia, ¿no? Por supuesto, esta es mi opinión y me gustaría conocer la tuya, me la pones por aquí en los comentarios y nada más. Nos vemos en próximos vídeos.